Hola, si te gusta este contenido, por favor no olvides de darle like, comentar y compartir. Esto nos ayudaría a hacer crecer el canal y a que más personas encuentren estos tipos de mensajes que resuenen con ellos. Comenzamos. Gracias por estar aquí. Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. El día de hoy queremos hacerles una reflexión y compartirles nuestro punto de vista respecto a quienes comparten la vida con ustedes. En estos momentos, quisiéramos mencionar los animales de su planeta. Es bien sabido que existen personas que sienten una debilidad por una u otra especie, y esta debilidad tiene algo que ver con aquella parte de su cuerpo. No queremos decir que sea más débil, porque no se habla de debilidad ni de fragilidad, simplemente de una conexión y un aprendizaje diferente. Los perros, los cánidos, tienen una energía que ancla sus cuerpos más hacia lo físico, hacia la fisicalidad del ser humano y su interacción con ellos. No es por ello extraño que cuando un dueño pasa muchos años con un perro y el dueño manifiesta cierto tipo de deterioro físico como enfermedades, el animal adopte por imitación problemas de salud similares a los de su dueño. Un animal en la naturaleza, sin contacto con el ser humano, no es diabético. No desarrollan cánceres ni problemas que suelen desarrollar los animales domésticos. Esto es porque el animal, por así decirlo, come esa energía o imita esa energía para parecerse al ser humano en total simbiosis. Esto será muy fácil decir que todos los animales hacen lo mismo, pero no es así. Cada animal lleva una especie de relación diferente con el ser humano y ellos están aquí para apoyar y para aprender de la misma manera que ustedes. Si ustedes tienen más animales felinos, quiere decir que esos felinos están más ligados con las energías sutiles de su conciencia, de su aura, de sus puntos energéticos. Las aves están ligadas con la libertad, con aquella espiritualidad más sutil y con aquellos campos que están relacionados con los sonidos. Eso puede parecerles críptico y sin embargo queremos que entiendan en los bloques de pensamientos que les estamos enviando y que comuniquen internamente para que sepan qué tipo de animal les atrae más y qué parte energética de esos animales están aquí para ayudarles en su propio desarrollo. No existe un solo animal que no llegue a su vida de ustedes para traerles algo. Todos ellos interactúan de una manera cuántica antes de llegar a ustedes. ¿Y por qué ustedes y no otra persona? Porque existe un tipo de contrato energético en el cual ustedes pueden recibir ese animal porque ese animal contiene la energía de otro que estuvieron ustedes y que amaron antes, aunque no sea de la misma especie, o porque es un animal que viene de otras vidas pasadas. Porque esas relaciones de amor, como les hemos explicado, que existen entre los seres humanos, no terminan con la muerte, y eso es lo mismo con los animales. En muchas vidas pasadas ustedes tuvieron interacciones con animales salvajes o domesticados, y esas relaciones no se pierden, pueden distanciarse de una vida a otra, pero las relaciones siguen. Es por eso que existen relaciones muy fuertes de contacto, de amistad y de amor entre los animales y los seres humanos. No es porque les agrada simplemente el contacto de su mano con su piel o la comunicación no verbal a través de sus ojos. Es porque esta fuerza de amor que los atrae a un animal en específico más que a otro, es porque les habla de una relación preexistente en su pasado. Es por ello que queremos compartirles con ustedes este concepto de que en el universo no hay pérdida. Existen seres humanos actualmente que tuvieron animales domésticos que perdieron y el dolor fue tan grande que no se permiten tener un animal más, porque es como si se dijeran que nunca más van a encontrar esa complicidad que tuvieron con el otro, y sin embargo están limitando su existencia a esta vida. Nosotros no queremos forzarles a que ustedes adopten un animal.
o compren otro, simplemente que disfruten de su vida sabiendo que lo que llega a ella, sean personas, sean animales, sean situaciones, están aquí para enseñarles algo respecto a ustedes mismos y a ustedes mismas, porque este mundo es un reflejo de lo que tienen en su interior, y en su interior son sus ideas creativas, son sus ideas limitantes, son sus ideas positivas y negativas, y ese tipo de ideas y pensamientos se van a estar manifestando de manera consciente y material con las relaciones que interactúen con ustedes, sean animales, sean de pareja, sean laborales. Nosotros queremos decirles que analicen qué tipo de relaciones tienen, no solo con los seres humanos, sino con los animales, con las plantas. ¿Por qué se sienten más atraídos a un color en específico, o a un animal en específico, o a una música en específico? Ese tipo de preferencias que tienen ustedes en esta vida no es una preferencia que salió espontáneamente simplemente porque sí. Es porque ese tipo de preferencias les hacen a ustedes sentirse cómodos y cómodas con algo que conocieron previamente en sus vidas pasadas. Esto no quiere decir que ustedes estén limitados y limitadas a quedarse siempre en lo mismo, repitiendo lo mismo con diferentes cuerpos. Las transiciones toman tiempo, y de la misma manera en la que toma tiempo y varias vidas hacer una transición de un género a otro, es lo mismo con el aprendizaje, con la música. Es decir, que si ustedes actualmente no tocan música, eso no quiere decir que en otra vida no lo hagan. Si se sienten atraídos hacia una rama médica, hacia cualquier cosa para la que no sean buenos o buenas en estos momentos, no quiere decir que tal vez en sus próximas vidas irán desarrollando esas habilidades y esas capacidades de una manera más estable. Esta vida que están viviendo actualmente es como si fuera una película en la que ustedes son los protagonistas, que decidieron partes importantes del guión antes de venir, y sin embargo, al estar aquí, esas partes pueden ser cambiadas, como si estuvieran improvisando. Es divertido cuando ustedes deciden improvisar esas partes de manera consciente, en lugar de vivir la vida como si la vida fuera algo que les sucede, en lugar de algo que ustedes crean. Sabemos y entendemos que es difícil para ustedes aceptar que crean lo que ustedes llaman desgracias, enfermedades, accidentes, y sin embargo, si ustedes analizan qué parte del cuerpo fue dañada, en qué parte, en qué momento, podrán encontrar respuestas que les digan qué parte emocional les está limitando o no dejan escapar un sufrimiento e intentan distraerse de manera inconsciente al provocarse un dolor en una parte del cuerpo. Recuerden que la parte derecha, su hemisferio derecho de sus cuerpos, está relacionado con los hombres en su vida, sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus amantes, sus esposos, y la parte izquierda está relacionada con las mujeres en su vida, sus madres, sus hijas, sus hermanas, sus amigas, sus amantes, sus esposas. Este mundo es fascinante, y el recorrido que cada uno y cada una de ustedes está haciendo lleva un porqué. Aunque ustedes puedan pensar que es algo monótono, no es algo monótono, es algo que si su vida creen que es algo monótona, pregúntense qué parte no han liberado, o qué parte no han entendido, o qué parte no han superado, que les hace repetir una y otra vez las mismas situaciones en diferentes lugares con diferentes personas. El estancamiento es simplemente algo que ustedes están negándose a ver y a darle su atención para disiparlo. Es como cuando tienen demasiadas ideas en la cabeza. El verbalizarlas, el escribirlas, liberará espacio en su cerebro y les dará un poco de tranquilidad y de paz. Nosotros queremos decirles que en estos días que faltan para que termine este año, aunque ustedes saben que el tiempo no existe y que es una percepción creada por los seres humanos, en esta percepción colectiva, el fin del año tiene que ver con ciclos. El ciclo de este año 2023 debe de ser visto como un punto de reto para todos y cada uno de ustedes, en el cual todo lo que enfrentaron les dejó algo, como si fueran una carrera de obstáculos,
Esos obstáculos les vencieron, están ahí sin moverse o los han brincado. En la medida en la que ustedes se den cuenta que pueden crear y manifestar su vida, les será más fácil en los años venideros tener vidas y manifestaciones más agradables, puesto que la energía está vibrando cada vez más rápido en base a la frecuencia vibratoria de los seres humanos, que está levantándose a pesar del caos aparente que puedan ver en sus noticias. El tiempo seguirá pasando de manera un poco más acelerada, puesto que esto tiene que ver con la conciencia, la evolución de la conciencia humana. Es por ello que queremos pedirles que no se sientan mal respecto al número de años que están pasando de manera rápida, como si actualmente una persona que tuviera 40, 50, 60, 70 años fuera una persona anciana. Esos años actualmente no quieren decir absolutamente nada, puesto que el tiempo, al pasar más rápido, va a ir acumulando números humanos. Pero esos números humanos no se reflejarán en su fisiología ni en su salud si ustedes no los aceptan como algo negativo. Acepten esos números como sabiduría, como regalos de vida, pero no como algo que trae el declive en sus vidas. Ese declive forma parte de la antigua energía, en la cual, al ir avanzando en su edad, significaba llegar al ocaso de sus vidas. El ocaso llega cuando ustedes pierden las esperanzas y pierden la fe en sí mismos y en sí mismas. No permitan que esto les pase. Este año que termina, no permitan enfocarse en partes negativas y dolorosas de sus vidas. Saquen, rescaten aquello que están aprendiendo, aquello que les está permitiendo ser quienes son ustedes y a dónde quieren llegar. Fin del comunicado.